El día de hoy comencé con una editorial mencionando este informe que había sido solicitado por la anterior ministra de Educación, Miriam Ponce, que, a ver, con cierta, no sé si, a ver, con cierto sentido común, aunque igual me causa ruido que quieran imponernos el no uso de ciertas palabras, ya sean a favor de nuestro pensamiento o en contra incluso, ¿no? Yo siempre soy un poco contrario a que me quieran empezar a obligar las cosas. Pero quiero preguntarle a alguien que conoce el tema, porque yo solamente soy un ciudadano a pie, un peatón nada más, al que le han dado un micrófono para hablar. Pero he invitado al experto a ver qué cosa es lo que dice. Minedu busca eliminar palabras que supuestamente son sensibles de los textos escolares. Son palabras, por ejemplo, como ideología de género. No quieren que ya se use ideología de género. No quieren que se use frases como conflicto armado, palabras como aborto, o frases como conflicto social, incluso palabras como dictadura, incluso la frase educación sexual integral también está puesta en entredicho. Es decir, frases tópicas de ambos lados. No quieren que se usen porque causa, pues, no sé, encontrones, un poco de violencia verbal, a ver, contiendas. Jorge de Lama, un conocido opinante, abogado, miembro de RENAFAM, asesor parlamentario y talento de Betel Radio, está con nosotros aquí. Hola, Jorge. Hola, Fabricio. Gracias por la invitación. Encantado de estar contigo nuevamente. A ver, Jorge, ¿cuál es tu primera opinión sobre esta iniciativa que ha quedado, no sé si en stand-by, pero que está ahí, hecha por la ex ministra de Educación, la pasada, Miriam Ponce? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, tomando lo que tú has dicho, aquí no estamos hablando de una obligación a las personas adultas sobre lo que tiene que decir o no. Estamos hablando, y hay que circunscribir el tema en la educación básica. Currícula. En la educación básica de gente, de niños y de adolescentes que se están formando. En ese sentido, no es lo mismo cuando un Estado te viene a ti a obligar a decir no digas esto, no digas lo otro, cuando se selecciona de manera técnica o digamos así educativa el material que van a leer los niños. Correcto. Esa es una cosa. Lo otro es que el Minedu, al ser el órgano rector de la educación, tiene que también enmarcarse dentro de los derechos humanos. Es decir, el Minedu no ejerce una rectoría autónoma y absoluta sobre los textos, sino que tiene que enmarcarse dentro de la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué contiene la Constitución y los tratados internacionales? Como para empezar, primero, que la educación, los padres participan prioritariamente en la educación de sus hijos. Prioritariamente, es decir, que el Estado ayuda a complementar, no lo suplanta ni se pone por encima. Y lo segundo, que está en varios tratados internacionales, tanto en la declaración, creo que está en el de los derechos civiles y políticos y económicos sociales, y también en el Pacto de San José, señala claramente que los padres o tutores tienen el derecho de que sus hijos reciban la educación que esté de acuerdo a sus propias convicciones morales. Entonces, poniendo ese marco, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de conflicto armado interno, de terrorismo, estamos hablando de una discusión que se está dando a niveles académicos mayores. Cuando hablamos respecto de si el género, o mejor dicho, la sexualidad es construida culturalmente o tiene raíces genéticas, estamos hablando de aspectos que se discuten en las universidades aún. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda... O sea, no hay un consenso todavía. No hay consenso. Es más, se siguen discutiendo a niveles académicos el tema de conflicto armado interno con terrorismo. Entonces, ¿por qué colocar un término discutido todavía a otros niveles a los niños que están en formación? Exacto. Ese es el tema. Nosotros con los niños tenemos que enseñar en educación básica aspectos que en su mayoría no tienen, digamos así, discusión. Jorge, ¿y sería posible usar ambos términos en el sentido de decirles a los niños, en cierto grado, ¿verdad? En cierto grado. En el quinto, cuarto, decirles, oye, por si acaso hay gente que dice esto y hay gente que dice esto, pero los hechos, más o menos, como entendemos la historia, dice esto. Sí, eso podría y el darse. profesor podría empezar a sacar conclusiones. Bueno, entendemos que Ahora, el la profesor pregunta es es si el realmente profesor... sensato, ¿verdad? No, ahora la pregunta es si el profesor está a nivel de los debates académicos sobre ese tema, porque a veces creemos que el profesor o una persona puede saber de todo, pero el conocimiento en realidad sobre cosas particulares, sobre casi todas las cosas particulares, es muy profundo. Por ejemplo, lo pongo así. Hoy día he escuchado al ex viceministro, o he leído al ex viceministro de Gestión Educacional, el señor Gargurevich, decir que el término género asusta a la gente. Pero si yo le preguntara a él, ¿cuáles son los estudios que dicen que el género es una cuestión, digamos, la sexualidad es una cuestión que se construye sexualmente? ¿Y cuántos estudios sobre diferencias entre comportamientos, conductas hay entre hombres y mujeres? Él no sabría decirlo. Entonces, ¿por qué un tema tan complejo como este, que lleva siendo discutido por décadas, el tema de si la sexualidad es construida sexualmente o tiene una base fuerte de lo que es la biología, es una discusión que está por décadas?
que si tú revisas en Google Scholar, Google Académico, vas a encontrar cientos de estudios que hablan sobre el tema, tanto a favor de la biología como a favor de la cultura. Entonces, ¿por qué un ex viceministro que no sabe del tema va a decidir que se coloca o no? ¿O va a decidir cómo se aborda el tema o no? Si ese tema, inclusive a esos niveles mayores, está en discusión. Me dejo entender, ¿no? Yo, si estoy formando una persona, ¿cómo la formo? Con un pensamiento crítico, sí, pero tengo que darle las herramientas básicas. Estas discusiones no son para los niveles básicos. Y lo digo como padre de familia. Es decir, no conozco un solo ministro que me haya leído 40 papers sobre el tema del género. Papers, estudios, en revistas indexadas, hechas por reconocidos investigadores. No conozco ninguno. Entonces, si ellos no lo saben, y si ellos solamente reciben la teoría que les viene de las universidades norteamericanas o de la ONU o de la UNESCO, ¿cómo ellos pueden estar en posición de colocar esto en la mente de alguien que recién se está formando? ¿Me dejo entender? Sí, claro. Ese es el punto. A ver, veamos, digamos, palabra por palabra o frase por frase. En el término ideología de género quieren volárselo. Sí, en realidad no sé si es el término ideología de género o es la ideología de género en general, o el término género. No, toda la frase, ideología de género. Entonces, la consideran, no sé si ofensiva, pero por alguna razón Miriam Ponce consideraba que no debía usarse en la currícula. El término ideología de género es la forma en que el grupo que se opone a la ideología de género, en el cual, al término de la teoría de género, o al enfoque de género, como se llame, lo describe. ¿Y por qué lo describe como ideología? Porque un enfoque en realidad significa la forma en que tú miras las cosas. Un punto de vista. Un punto de vista. Y el enfoque podrá ser ideológico, religioso, científico, si es que los presupuestos de ese enfoque son de esa naturaleza. Claro. Entonces, si yo hago un enfoque revisando la Biblia sobre un tema, es un enfoque teológico sobre ese tema, ¿no? Puedo hacer un enfoque del hombre, un enfoque teológico sobre la antropología humana, claro, ¿no? Pero también puede haber un enfoque biológico sobre la antropología humana y un enfoque sociológico. Lo que sucede es que los presupuestos y las premisas de este enfoque son totalmente ideológicos. ¿Por qué? Porque asumen que el hombre viene al mundo como un hoja en blanco y que todas sus conductas, todas sus preferencias, todos sus gustos, que es a lo que se llama sexualidad, se encuentran moldeados por la cultura y que sobre eso no hay ningún, digamos así, no hay ningún peso de la parte biológica, de la parte genética. Eso es una ideología, porque eso no es real, no es cierto, y además porque hay papers que lo discuten. Entonces ellos lo que quieren hacer es colocar eso como una verdad absoluta. Y entonces por eso nosotros le llamamos ideología, porque se basa solo en ideas, un sistema cerrado de ideas, no admite prueba en contrario. Por eso cuando escuchabas al ministro Alfaro decir, voy a cambiar la canción del arroz con leche, entonces voy a cambiar a los niños, estaba diciendo que una canción podría cambiar a los niños. Y no es cierto. ¿Te das cuenta? Él sí creía que el entorno cambiaba todo. Y eso, si eso es así, que lo pruebe antes de colocarlo en una currícula. Antes de colocar una currícula de educación, pruébalo. No vengas aquí a decirme, mira, ¿sabes qué? Qué bonito suena, ¿no? Que todos somos iguales. Y seguramente en derecho sí lo somos, ¿cómo no? Pero lo que voy es, usas frases que en realidad no puedes sustentar tú científicamente y lo colocas ahí. A ver, el término aborto, también, según Miriam Ponce, ex ministra de Educación, debería ser sacado de la currícula. Debería verse también en qué contexto se pone en los textos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el aborto en realidad es el nombre que se le da al asesinato de un ser humano, que por política penal... O que algunos dicen es la interrupción del voluntaria del embarazo, claro, pero vamos por partes, ¿no? Si no se ha colocado en el Código Penal el aborto como asesinato, pero se ha colocado como un delito, es por un tema de política penal, ¿ah? Una cosa es el nombre que tú le des a las cosas, otra cosa las cosas lo que son, digamos así. El aborto es el asesinato, quitar la vida a un ser humano inocente. Es lo que es, sí. Porque ¿qué culpa o qué puede hacer ese ser humano contra ti? Nada. Menos voluntariamente, nada. Sí, claro. Entonces es un crimen. Entonces hay que ver si en el contexto lo que estaban buscando hacer estos textos era hablar del aborto como un derecho o el aborto como una especie de situación problemática a la cual el Estado tendría que atender como una salud pública, como algo de salud pública. Tendríamos que ver realmente el texto. Pero en realidad lo que se tiene que defender aquí y lo que tienen que entender los niños que están en educación básica es su constitución. ¿Y su constitución qué dice? Dice que el ser humano tiene derecho en todo en cuanto le favorece, ¿no? Y además, ¿qué dice la biología? ¿Qué dice la ciencia? Que la vida empieza de la concepción. Hay artículos, cantidad de artículos,
Que después el argumento de la gente que está a favor del aborto se haya basado no en que la vida no aparezca, sino que cuando esta vida tiene derechos, ese es otro tema que está en discusión también de manera académica. Es una discusión prácticamente política. Y una discusión prácticamente política tiene que estar en los libros de educación básica. ¿Tiene que estar? A ver, Jorge, otro término, en realidad es una frase, es conflicto social. Eso está ligado también a conflicto armado, me imagino. Conflicto armado y conflicto social. Bueno, conflicto social en realidad lo define la Defensoría del Pueblo. No tengo exactamente la definición, pero se da cuando ocurre un caso que conmueve a cierto grupo de población que tiene que ver con, digamos, sus derechos o sus pretensiones de derechos. Se dan, por ejemplo, cuando hay en el contexto de todas estas marchas que han habido, etc. En general, ¿no? En general, porque también hay conflictos sociales que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo. Sí. Que no significa que la gente de la comunidad que está indignada tenga razón porque lo tiene a priori, no estoy diciendo eso, ni tampoco la otra parte, que podría ser una empresa o el gobierno, no. Pero se le llama eso porque hay una situación en la cual hay dos puntos que se contravienen, que se contrachocan, o sea, que chocan, que son intereses que se contraponen, de tal manera que se va escalando al nivel que llegan a enfrentamientos. Ese es el conflicto social. El conflicto social tiene un ciclo. Entonces, ese asunto sí es un asunto que no me parece un problema. El problema, como digo, ¿dónde lo usas? Si vamos a confundir delincuencia con conflicto social, entonces estamos confundiendo términos y en lugar de educar estamos deseducando, porque lo que tenemos que hacer con la educación es aclarar, no confundir. Entonces el problema está en que no tenemos el texto, o por lo menos no he tenido yo acceso al texto donde quieren colocar la palabra conflicto social y no. Lo que tiene que quedar claro en los textos es que el conflicto social es eso. Existen estudios sobre conflictos sociales un montón, la Defensoría tiene muy buenos informes que hace sobre los conflictos sociales en el Perú, y sobre eso se puede hablar. Sobre eso yo he llevado, por ejemplo, una maestría, un diplomado en relaciones comunitarias para minería, porque mi especialidad ha sido minería durante mucho tiempo, y conozco lo que es un conflicto social y sus etapas. Entonces, pero una cosa es eso y otra cosa es delincuencia. Y la delincuencia es la que se tiene que separar y explicar a los niños. Una cosa es el conflicto social, que tiene canales por los cuales se tiene que resolver, y otra cosa que son legales, jurídicos, políticos, de ese tipo, y otra cosa es la delincuencia. No se puede permitir que un niño salga del colegio sin saber esa diferencia, porque si no, no estamos creando un ciudadano o educando a un ciudadano para vivir en sociedad, sino estamos creando un activista violento. Entonces, eso debe quedar claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el caso de un libro, por ejemplo, X propone que los alumnos ubiquen puntos en un mapa y tracen líneas de recorridos, como los laberintos que le haces a los chiquitos, ¿verdad? Comienza en el A y termina en el B y pasas todo el laberinto. Esto, sin embargo, en un contexto de marchas y protestas. Es decir, como si hicieran referencia pues a la marcha, digamos, no sé, la marcha por la despenalización del aborto y todo lo que la marcha va a recorrer en las calles. En ese sentido, ellos están usando la palabra, por ejemplo, conflicto social. Ya, ahí me parece que lo están colocando en el contexto de un reclamo, de una situación que la quieren normalizar en la gente. Sí. Entonces yo observo que los quieren, y crear en el quieren niño empujar la hacia animadversión sí, para que puedan salir a protestar cuando quieran. Exacto, ¿por qué no lo hacen para buscar a su mamá, para recoger, para ir a comprar al mercado? ¿Por qué no lo hacen para cosas cotidianas donde el niño tiene que aprender primero a servir antes de reclamar? Primero tiene que aprender a hacer cosas de impacto. Y el impacto no está en el reclamo nada más. Está en el hacer cosas, en dedicar y sacrificar tu tiempo, sacrificar tus cosas. ¿Por qué no lo hacen, por ejemplo, en función, quiero ir a donar ropa, ¿no? Quiero ir a donar ropa a la gente, quiero ir a donar alimentos, quiero ir a ayudar a que se construya no sé qué tal cosa. Exacto, hago una línea. Sería espectacular. Tiene que ser en una situación antagónica, en una situación donde yo coloco al niño en una situación antagónica. Y además no solo eso, sino que abro la puerta para que el profesor empiece a hablar de las marchas. Exacto. Cuando deberíamos hablar, en realidad, y eso se puede hablar después en la universidad, se puede hablar en, no sé, pues en espacios donde hay esa libertad para hablar de estas cosas porque hablamos ya de personas formadas. Pero antes, en los niños no. En los niños hay que enseñarles a hacer comunidad. Y la comunidad implica ser solidario, implica tener piedad, amor al prójimo, enseñarle a sacrificarse por el otro. Jorge, por ejemplo, hay otro libro que se llama Territorio y Cultura de Cuarto Grado. Seguramente los padres que nos están escuchando que tienen sus niños en cuarto grado reconocerán el libro. Y la preocupación, supuestamente, surge, ¿no?, con el hecho de que se usen situaciones, por ejemplo, del terrorismo, llamado conflicto armado,
para que el estudiante realice un ejercicio matemático? Me imagino que debe ser un problema, ¿no? Como el A está caminando por tal, encuentra el ángulo tal a tantos metros y qué sé yo. Nuevamente, eso es lo que nosotros denunciábamos cuando hablamos del género hace años viendo los textos de Argentina, donde para temas de feminismo, matemáticas las usaban en temas de feminismo. Entonces, lo que nosotros decíamos que se iba a terminar usando es eso. Entonces, nuevamente, ¿por qué? ¿En este caso está bien quitar esto? Está bien quitarlo. Porque Claro. es que lo que pasa es que el contexto en el que yo enseño tiene que ser un contexto ¿cuál? Tiene que ser un contexto en el que yo enseño al niño a colaborar. O sea, está en un proceso de formación básica. Por eso, nuevamente, parece que los que critican esto, que han sido ministros, no se dan cuenta o no saben que estamos hablando de educación básica. Tenemos que mostrar al niño los fines, que son los valores, los principios, No, pues, y los pero, medios. Jorge, pues está mal, pues, porque ¿cómo le vas a, o sea, al niño, cómo vas a permitir que el niño crezca 10 años sin haber recibido eso? Si lo tienes que ideologizar, pues, en las primeras etapas. O sea, Pierden la edad, pues, o sea, ya lo agarran al niño de 12, 13 años, ya va a ser mucho más difícil. Claro, es que eso también tiene que ver con el tema de la idea esta de ideología de género, que en realidad se puede aplicar a muchas cosas, que es que el niño nace como un hoja en blanco y tú le vas colocando las cosas. Cuando nace como un hoja en blanco, lo agarras como un hoja en blanco, le reescribes todo. Pero cuando tú agarras un adulto ya formado, es bien difícil de reescribirle todo. Por eso ¿cierto? es que esta gente quiere hacerlo desde la educación básica. Exacto, y lo que te tiene que enseñar siempre es no solamente los principios y valores, sino también los medios. Los medios sin principios, te lo coloco así. Los medios son los instrumentos, es el conocimiento en general. Y los fines son los principios, los valores, aquello para lo cual tú usas los instrumentos. Ujú. Entonces, si vamos a hablar de un tema, por ejemplo, del conflicto armado interno, colocarlo ahí, cuando es un tema tan complejo, me parece, y de verdad, reprochable que eso se coloque en los textos. No es un tema sensible nada más, ¿ah? Es un tema sensible. Preguntémonos, la palabra sensible. ¿Sensible para quiénes? Para todos los que murieron por el terrorismo y para todos los que también que murieron por acciones de las fuerzas del orden. Entonces, ¿eso lo vas a colocar en un niño? ¿Eso lo vas a colocar en un joven? ¿Esa carga la vas a colocar en él? ¿Eso quieres de él? Un niño que no sabe diferenciar su mano derecha de su mano izquierda, Exacto, probablemente. Exactamente. Es decir, eso le vas a... O sea, al que no le permites comprar alcohol, le vas a cargar Claro, todo vas a eso. crear un futuro ciudadano, a ver, violento, Exacto. creyendo que puede ser un rebelde cuando él... a ver, Desesperanzado. exacto. Desesperanzado. Sin norte. Ahora, eso no significa eliminar la historia, pero hay que contarla apropiadamente a la edad, no usarla con matemáticas, porque al final prácticamente lo que estás haciendo es no colocar las cosas en su punto exacto, que es lo que debería hacer un educador, sino colocarlo donde a ti te da la gana. Y eso es incorrecto. ¿Y cómo se soluciona este asunto, Jorge? ¿Cómo, a ver, antes de terminar la pregunta, ¿cómo es posible... No es posible llegar a un acuerdo, ¿ok? Creo que ya está claro que hay dos puntos de vista en el país que no solamente tienen que ver con Ministerio Público o con JNJ, sino Esos que son temas políticos particulares. pero que tienen que ver con cosas que son muy de fondo, que son cuestiones morales, convicciones morales con las cuales muchas personas no estamos dispuestos a transigir ni de un lado ni del otro. ¿Cómo se soluciona este asunto? Simple, respetando lo que ya está escrito y no queriéndolo cambiar. Y te lo pongo así. Al comienzo de esta entrevista te hablé de los tratados internacionales, que después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y después de haber visto el régimen nazi, fascista y comunista, establecieron bien claro que las familias o los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban una educación de sus propias convicciones morales. O sea, tuvo que pasar una guerra mundial para que lo entendiéramos, pero ahora quieren volver a hacer lo mismo. Si eso ya está, si en la Constitución del 93 dice claramente que la educación se ejerce dentro del marco de la libertad de enseñanza, ¿por qué siguen intentando hacer lo contrario? Esa Constitución y esos derechos están hechos para que convivamos, pero ellos no quieren convivir, ellos quieren el poder. Por eso ha sido la reacción. Tampoco digan que nosotros, los que estamos en contra de esa ideología de género y estas cosas, hemos sido los que lo hemos impulsado. Nosotros hemos reaccionado ante el intento de ellos de entrarle a la cabeza de nuestros hijos con sus posturas particulares, que ni siquiera son peruanas, porque el tema de la ideología de género ni siquiera es nacional, no lo inventaron ellos. Ninguno de estos pseudo especialistas en género que se han convertido en burócratas de educación tenía ni idea de esto en el 95, porque en el 95 es donde entra, con el Tratado de Beijing. Exactamente, entonces respetemos lo que ya está, que las normas estuvieron hechas para convivir,
para convivir. Lo que sucede es que se van creando derechos humanos que van contra otros derechos humanos. Porque si yo digo, el niño tiene derecho a recibir la educación sexual que yo quiero, dice el burócrata de género, entonces lo que yo estoy violentando es el derecho del padre, que ya estaba antes, reconocido a que su hijo reciba la educación moral con sus propias convicciones. ¿Te das cuenta? Entonces se está, con el tema de los derechos humanos, usando los derechos humanos de excusa para atacar los derechos humanos de otros. Respetemos lo que ya está. Nosotros no hemos venido a cambiar nada. Que se respete lo que ya siempre estuvo y nada más. Y así vamos a convivir. Ya tú eras un buen abogado, pero siendo papá eres todavía mejor. Sí, te he visto mucho mejor. Me emociono cada vez que pienso en él, de verdad, es otra cosa. Y en Dios, porque sin Dios esto no, sí, claro. Es maravilloso. Vas a hacer, espero que hagas política, de verdad. En el futuro Gracias. creo que me gustaría que hagas política. Sería una cosa buena para el país que gente como tú asuma la responsabilidad, no de ganar plata para sí mismo, sino, renunciar un poco por causa del país. Servir, como lo sí. hizo nuestro gran maestro, ¿no? Jesús vino a servir. Y de ahí viene la palabra servidor público. Así es, ¿no? tenemos que servir. Bueno, Jorge, tu reflexión final sobre el tema, por favor. Bueno, en primer lugar, que los padres de familia se involucren, porque cuando realmente les toque y aparezca el problema ya no van a poder hacer nada. Así que tienen que involucrarse con sus hijos. Sí, antes no era necesario. Antes no venía esta ola, ahora que ha venido se involucren. Y lo segundo, que el ministro de Educación haga su trabajo. Es decir, a él le corresponde cuidar por lo que los niños van a aprender. A él no le corresponde responder a agendas políticas ni extranjeras, ni siquiera nacionales que vayan en contra. Y lo segundo, y lo último, que se entienda que el Ministerio de Educación y todos los ministerios están sometidos a la Constitución y a los tratados internacionales sobre los cuales tenemos derechos. Nuestros derechos no están por debajo de los tecnócratas, y que lo entiendan de una vez. No hay gobierno de tecnócratas, porque eso siempre se dice, ¿no? El Ministerio de Educación es el órgano rector y tú no puedes decir nada, momentito. El Ministerio de Educación ni ninguna entidad del Estado está por encima del ciudadano. Muchas gracias. Ha sido Jorge de Lama con nosotros, abogado, asesor parlamentario, miembro de RENAFAM, de Con Mis Hijos No Te Metas, y también, por supuesto, conductor de un programa conocido aquí en Betel, que está todos los jueves, de 5:30 a lunes 6:30. y viernes, de 5:30 a 6:30, no negociable. Con Jorge de Lama, con Paola Martínez y con Isabel Soto. Bien, bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.